La niña tenía 8 años, pero sus manos parecían de una anciana, agrietadas, rojas, cubiertas de marcas que el agua fría y el cloro habían dejado como heridas abiertas. El pasillo del hospital brillaba de limpieza, pero bajo aquel reflejo se escondía algo sucio, algo que dolía solo de mirar. A un extremo, la mujer que la había traído, su madrastra, la observaba con los brazos cruzados y una expresión de autoridad vacía. Más fuerte, ordenó sin levantar mucho la voz, con ese tono dulce que engañaba a cualquiera que pasara cerca. Quiero que todo esté limpio cuando él despierte. La niña asintió con la cabeza baja. El él del que hablaba era su padre, internado en el cuarto del fondo, conectado a tubos y monitores que emitían pitidos regulares, como si marcaran el ritmo de su sufrimiento. Llevaba 2 semanas allí, entre la vida y la muerte, y nadie sabía cuánto más resistiría. La madrastra, elegante y controlada, había asumido el mando del lugar como si fuera suyo. Caminaba por los pasillos con paso firme. Saludaba a las enfermeras con una sonrisa impecable. Pero detrás de aquella fachada, había un veneno frío que la niña conocía bien. El trapo ya se había convertido en un pedazo de tela gris. El agua del balde estaba turbia, con un olor a desinfectante y metal que le revolvía el estómago. La niña se arrodilló otra vez metiendo las manos hasta los nudillos, mientras el suelo helado le calaba los huesos. Nadie decía nada. Los pacientes la miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con compasión silenciosa. Una enfermera se detuvo a pocos metros como si quisiera intervenir, pero al ver la mirada de la madrastra dio un paso atrás y fingió no haber visto. «Rápido», repitió la mujer. «Tu padre no puede ver este piso así cuando despierte. No quiero que piense que soy una descuidada». La niña tragó saliva. En su cabeza, la voz de su padre sonaba distinta. Él siempre la llamaba «mi pequeña estrella». Le compraba helado cuando salían del trabajo. La sentaba sobre sus hombros para que pudiera ver los fuegos artificiales en los festivales, pero ahora ni siquiera sabía si volvería a abrir los ojos. Mientras frotaba el suelo, recordó el día en que todo cambió. La madrastra había llegado con un perfume caro y una sonrisa de revista. Su padre, viudo desde hacía 3 años, la había presentado como una buena mujer que va a cuidar de nosotros. Pero pronto las caricias se convirtieron en órdenes, las palabras dulces en críticas, y las sonrisas en un silencio de desprecio. «Tú deberías agradecerme», le había dicho aquella mañana. «Si no fuera por mí, estarías en la calle. ¿Quieres eso?». La niña negó con la cabeza, aunque la idea de la calle, a veces, le parecía menos terrible que aquel hospital. Pasó 1 hora. Luego 2. La piel de sus manos empezó a sangrar en los bordes de las uñas. La espuma del jabón se mezclaba con su sangre, y la niña trataba de esconderlo. De pronto, una voz la sorprendió. «¿Qué haces ahí, pequeña?». Era un hombre mayor, con una bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello. Un médico. Ella bajó la cabeza. «Estoy limpiando, porque mi madrastra me dijo». El doctor la observó en silencio. Luego miró hacia la mujer que se acercaba. «Ah, doctor», dijo la madrastra sonriendo como si nada. «Esta niña es tan inquieta. Quería ayudar. No sabe estarse quieta». «No parece un juego», respondió él con calma. «No debería estar de rodillas aquí». «Oh, no se preocupe», dijo la mujer. «Es solo un poco de disciplina. Hoy en día los niños no saben obedecer». El médico frunció el ceño, pero no insistió. Conocía ese tipo de sonrisas que esconden amenazas. Cuando se fue, la mujer se inclinó hacia la niña y le susurró al oído. «Si hablas una palabra más, tu padre nunca sabrá que estás aquí. ¿Entendiste?». La niña asintió, conteniendo las lágrimas. En la habitación del fondo, su padre dormía conectado a las máquinas, ajeno al pequeño infierno que su hija vivía a metros de su cama. Cada tanto, un sonido nuevo provenía del monitor, un pitido más agudo, una variación en el ritmo.
La niña se detenía a escuchar, convencida de que su corazón respondía al de él. Esa noche, cuando todos se fueron, se quedó sola en el pasillo, con el cubo vacío y el piso tan limpio que podía verse reflejada. Se acercó a la puerta del cuarto donde dormía su padre y apoyó la frente contra el vidrio. «Papá», susurró, «despierta pronto, por favor». Detrás de ella la madrastra apareció otra vez con una linterna en la mano y la voz fría como el metal. «No quiero verte llorar. Mañana seguirás donde dejaste. Y no te atrevas a entrar. Él necesita paz. Tú solo traes problemas». La niña se apartó, con la respiración entrecortada. Miró una última vez la silueta inmóvil de su padre. Luego volvió al rincón donde dormía, junto al carrito de limpieza. Se arropó con una manta vieja y se acurrucó sobre el suelo que había dejado reluciente. Antes de cerrar los ojos, se preguntó si Dios escuchaba a las niñas que limpian hospitales con las manos. Y si, en algún lugar, su madre todavía la miraba. Esa fue su oración silenciosa antes de dormirse, en medio del olor a cloro, con las manos heridas y el corazón encogido. El amanecer entró por las ventanas del hospital como una línea gris, pálida, que apenas tocaba los rostros de los pacientes dormidos. La niña despertó sobresaltada, con el cuerpo entumecido, los dedos aún húmedos y helados. El piso, tan limpio que parecía un espejo, la reflejaba desfigurada, pequeña, con ojeras profundas. Escuchó el sonido lejano de una bandeja metálica, de pasos de enfermeras apresuradas, del carrito del desayuno. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, pero al levantar las manos y ver las grietas en su piel, recordó: no lo era. El olor del café y del pan tostado llegó desde el comedor de empleados. Su estómago rugió, pero no se atrevió a moverse. Sabía que la madrastra estaba en algún lugar cerca, vigilando. El reloj marcaba las 6:30. Pronto comenzarían las visitas médicas, y los pasillos volverían a llenarse de ruido, de voces que ordenaban, curaban, fingían. Ella seguía allí, invisible, como una sombra más del hospital. Un enfermero joven pasó junto a ella y se detuvo. «Oye, pequeña, ¿pasaste la noche aquí?», preguntó sorprendido. Ella bajó la cabeza y asintió. «¿Y tu madre?». «No tengo», murmuró casi sin voz. «¿Tu padre es el señor del cuarto 312?». Ella volvió a asentir. El enfermero frunció el ceño, pero antes de decir algo, una voz femenina interrumpió desde el fondo del pasillo. «Ah, aquí estás». Era la madrastra. «Disculpe, enfermero, mi hijastra es muy curiosa. No hace caso, siempre se escapa». El hombre sonrió con incomodidad. «Debe cuidarla. No es lugar para una niña». «Lo sé», respondió la mujer, poniéndole una mano firme sobre el hombro a la pequeña. «No se preocupe, ya me encargo». Apenas se alejaron del enfermero, la madrastra apretó el hombro de la niña con fuerza. «Te dije que no hablaras con nadie. ¿Quieres que piensen que soy una mala madre?». La niña negó con la cabeza, sintiendo el dolor subirle por el brazo. «Entonces obedece». La soltó con brusquedad. «Vamos, el suelo del ala sur aún no está limpio». Caminaron por los pasillos interminables, donde el eco de los pasos parecía seguirlas. Las paredes eran tan blancas que dolían a la vista. En el ala sur, el olor a desinfectante era más fuerte, casi insoportable. La niña tomó un nuevo balde, lo llenó con agua y detergente, y volvió a arrodillarse. Mientras limpiaba, su mente se escapaba a otro lugar. Recordó cuando su padre la llevaba a los parques cuando aún podían reír juntos. «Un día iremos a ver el mar», le había prometido. Ella imaginaba el sonido de las olas, la arena tibia bajo los pies, el cielo grande. Ahora el único sonido que escuchaba era el roce del trapo sobre el suelo y el pitido monótono de las máquinas de su padre. En un momento, la puerta de un cuarto cercano se abrió, y una enfermera salió apresurada con una carpeta. Miró a la niña con extrañeza. «¿Qué haces tú limpiando aquí?».
La señora me dijo que debía hacerlo. La enfermera frunció el ceño, observando las manos pequeñas llenas de heridas. Esto no está bien. Voy a hablar con la administración. Pero entonces apareció la madrastra con su sonrisa profesional. Ay, no, por favor, no se preocupe, dijo, acercándose. Es que la niña insiste en ayudar. Es su manera de sentirse cerca del padre. La enfermera la miró, dudando, pero finalmente se encogió de hombros y siguió su camino. Pobrecita, susurró antes de alejarse. Los adultos a veces se olvidan de que los niños también sufren. La mujer esperó a que desapareciera para girarse hacia la niña. ¿Ves lo que haces?, dijo entre dientes. Si sigues así terminaré cansándome de ti, y cuando eso pase, te quedarás sola. La niña agachó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Horas después, mientras la madrastra atendía una llamada, la niña se escabulló. Caminó sigilosamente hasta la habitación 312. Abrió la puerta con cuidado. El padre seguía inmóvil, con la piel pálida, respirando con dificultad. La niña se acercó despacio, le tomó la mano. «Papá», susurró, «tienes que despertar. No quiero estar más con ella». El monitor emitió un pitido más rápido, como si su corazón respondiera a su voz. Ella apoyó la cabeza sobre el borde de la cama. Pasaron minutos, quizás horas. Se quedó dormida así, aferrada a su mano. Cuando despertó, escuchó pasos. La madrastra estaba en la puerta, con los ojos brillando de ira contenida. «¿Qué haces aquí?», dijo en voz baja, pero temblando. «Solo quería verlo. Te dije que no entraras, que no entiendes. Sal». Pero él se movió, lo juro. «Basta», gritó, olvidando por un instante que estaban en un hospital. «No quiero oírte más. Si alguien te ve aquí, nos meterás en problemas». La mujer la agarró del brazo, la arrastró fuera del cuarto, sin importarle las miradas curiosas del pasillo. «Vas a limpiar el baño esta vez», dijo con frialdad. «Tal vez así aprendas a obedecer». La niña intentó zafarse, pero la fuerza de la mujer era superior. La puerta del baño se cerró detrás de ella con un golpe seco. Dentro, el aire olía a humedad y cloro. La niña se quedó de pie, sola, con los ojos fijos en el piso. De repente, vio una sombra reflejada en el espejo. Una figura pequeña, delgada, como ella misma, pero con el rostro más tranquilo. Era el reflejo de su madre, o al menos, eso quiso creer. «Ayúdame, mamá», susurró, tocando el espejo. Nadie respondió, pero una lágrima corrió por su mejilla. Afuera, el sonido de los pasos de la madrastra se alejaba, resonando como un eco de autoridad que parecía no tener fin. Y así, entre el miedo y la soledad, la niña volvió a arrodillarse, decidida a resistir. Porque en algún rincón de su corazón, una voz pequeña, la de su padre, le seguía repitiendo: «Mi pequeña estrella nunca se rinde». La niña pasó el resto del día en silencio. Sus manos enrojecidas y agrietadas parecían pertenecerle a otra persona. Había limpiado cada rincón del baño hasta que el olor del cloro le hizo llorar los ojos. Pero ni siquiera las lágrimas la consolaban ya. Afuera el hospital seguía su rutina mecánica. El sonido de camillas, el murmullo de doctores, los pasos firmes de las enfermeras. Nadie notaba su presencia, como si ella fuera parte del mobiliario. Cuando el reloj del pasillo marcó las 3 de la tarde, una enfermera entró al baño. Se detuvo al verla allí, de rodillas, frotando el suelo. «Niña, ¿sigues aquí?», preguntó, incrédula. Ella levantó la cabeza lentamente con los ojos hinchados. «Tengo que dejarlo limpio. La señora dijo que si no, me va a gritar». La enfermera se inclinó tomando el balde con suavidad. «No tienes que hacer esto. Esto no es trabajo para una niña. Pero si no lo hago, ella se enoja». La mujer suspiró y se levantó, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que nadie escuchara. «Ven conmigo», dijo al fin.
La llevó hasta una pequeña sala de descanso donde había una mesa con tazas de té y un paquete de galletas. «Come algo», la niña dudó, pero el hambre pudo más. Comió despacio, con miedo, mirando la puerta todo el tiempo. «¿Ella te pega?», preguntó la enfermera en voz baja. La niña no respondió, solo bajó la mirada. «Entiendo», susurró la mujer, guardando silencio por unos segundos. «No te preocupes, voy a hablar con la trabajadora social del hospital». «Oh, por favor», interrumpió la niña temblando. «Si ella se entera va a lastimar a mi papá. Tu papá está muy enfermo, cariño. Pero vamos a ayudarlo también. Usted no entiende. Ella quiere quedarse con su dinero. Dijo que cuando él despierte será tarde». La enfermera la miró fijamente. Algo en esas palabras la heló. «¿Qué dijiste?» «Ella revisa sus cosas. Siempre habla con un señor en su teléfono. Dice que cuando venda todo se irá y que yo no sirvo para nada». «¿Vender qué?», preguntó la enfermera, inclinándose. «No sé, pero ayer escuché una palabra rara. Cripto. Algo así. Ella dijo que el dinero está guardado en criptos y que solo él sabe la clave». La enfermera frunció el ceño. «¿Criptomonedas?», murmuró para sí. Dios mío, antes de poder decir más, la puerta se abrió bruscamente. La madrastra apareció con una sonrisa tensa. «Ah, aquí estás. Te estaba buscando por todo el hospital», dijo dirigiéndose a la niña, pero con la mirada fija en la enfermera. «No quiero que moleste al personal». La enfermera la observó sin disimular su desconfianza. «Su hijastra no debería estar limpiando pisos, señora. Ni pasando la noche aquí, voy a informar esto». La madrastra soltó una risa ligera, falsamente amable. «Oh, por favor, es solo una travesura. La niña adora el hospital. Quiere sentirse útil». «No me parece un juego». «No le debe parecer nada», respondió con una calma envenenada. «Usted no es su madre». La tensión llenó el aire. La enfermera apretó los labios, impotente. La mujer agarró a la niña por el brazo. «Vamos». «Espere», dijo la enfermera. «Si algo más ocurre, llamaré a la dirección. Haga lo que quiera». Y salió, arrastrando a la niña detrás de sí. En el pasillo, la madrastra habló entre dientes. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Mentira». La empujó suavemente contra la pared. «Hablaste del dinero, ¿verdad?». La niña negó asustada. «Si sigues abriendo esa boca, te vas a arrepentir». La llevó hasta el cuarto donde dormía el padre. «Mira bien», dijo la mujer, acercándose al hombre inconsciente. «Él ya no puede ayudarte ni te escucha. Eres un estorbo». La niña contuvo las lágrimas, sintiendo un nudo en la garganta. De repente la mujer tomó el celular y empezó a hablar en voz baja, sin notar que la niña la observaba. «Sí, ya tengo todo preparado. Solo falta que el médico confirme el alta». «No, el dinero está seguro». «Sí, en la wallet, con la clave. La tengo yo». Él firmó antes de desmayarse, no recuerda nada. Guardó el teléfono satisfecha. La niña la miraba con miedo, pero también con una chispa de comprensión. Algo en su interior comenzó a arder, como una pequeña rebelión. «Mi papá no te firmó nada», dijo de pronto con voz temblorosa. La mujer giró hacia ella, con una sonrisa peligrosa. «Ah, ¿no? ¿Y quién te va a creer?». Esa noche, mientras la madrastra dormía en una silla junto a la cama, la niña se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta la mesita donde estaba el teléfono. En la pantalla aún brillaba la palabra wallet. No sabía exactamente qué era, pero entendía que ahí estaba lo que su padre había trabajado toda la vida. Se quedó mirándolo unos segundos, con el corazón latiendo rápido. Entonces tomó el celular, lo escondió en su bolsillo y salió al pasillo, decidida a hacer lo imposible, proteger a su padre, aunque nadie la escuchara. La niña avanzaba por el pasillo en penumbra, descalza, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. El hospital dormía, envuelto en el silencio metálico de las máquinas que seguían respirando por los pacientes. Su corazón golpeaba contra el pecho.
No sabía a dónde ir, pero sí sabía que no podía volver. Detrás de ella, en esa habitación fría, dormía el cuerpo frágil de su padre y la sombra venenosa de la madrastra. Se detuvo junto a la ventana del pasillo. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas cansadas. De pronto, una voz suave la hizo saltar. «¿Qué haces aquí, pequeña?» Era la enfermera de turno nocturno, la misma que le había ofrecido galletas días atrás. La niña escondió el teléfono detrás del cuerpo, como si protegiera un secreto demasiado grande. «Nada, solo tengo miedo. Ven, vamos a la sala de descanso. No deberías estar sola». En la pequeña sala iluminada por un tubo de luz azulada, la enfermera le tendió una manta. «¿Tu madrastra sabe que estás aquí?» «No. Si lo sabe, se enoja». La mujer suspiró y se sentó a su lado. «Escucha, cariño. Ya hablé con la trabajadora social. Mañana vendrá la policía». «¿Policía?», preguntó la niña, aterrada. «No, ella va a lastimar a mi papá». «Nadie lo tocará», aseguró la enfermera. «Pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué hace ella con el dinero de tu padre?» La niña dudó. Luego abrió lentamente la mano y mostró el teléfono. «Tiene esto. Dijo que aquí está el dinero, que es una cripto... algo. Que solo él sabe la clave, pero lo hizo firmar». La enfermera se inclinó asombrada. «¿Una billetera de criptomonedas? ¿Y tú la tienes?» «Sí». «Entonces tenemos pruebas». Le acarició el cabello. «Muy bien, mi valiente». Esa noche la niña durmió abrazada a la manta y al teléfono. No soñó, pero por primera vez no sintió el peso del miedo tan fuerte. Al amanecer, el hospital se llenó de pasos y murmullos. Policías y asistentes sociales entraron discretamente. La madrastra, despertando, no entendía lo que pasaba. «¿Qué significa esto? Soy la esposa legal. Tenemos denuncias de abuso infantil», dijo una mujer del servicio social, «y de intento de fraude financiero». «¿Qué tontería es esta?» «Su hijastra entregó pruebas», respondió la enfermera, apareciendo con la niña de la mano. El rostro de la mujer se tensó. Dio un paso hacia ellas, pero un policía la detuvo. «Señora, por favor». La niña observó cómo la madrastra gritaba negando todo. Por un instante, el miedo volvió a subirle por la garganta. Pero entonces miró hacia la cama. Su padre movía ligeramente los dedos. Los ojos del hombre se abrieron apenas, con un esfuerzo enorme. «¿Mi hija?», susurró. La niña corrió hacia él. «Papá, estoy aquí». Él intentó sonreír, débilmente. «¿Qué pasó?» «Ella no va a hacerte más daño, papá. Te lo prometo». Los policías sacaron a la madrastra esposada todavía gritando. «No saben con quién se meten. Ese dinero era mío, mío». Cuando el silencio volvió, la niña rompió a llorar sobre el pecho de su padre. La enfermera se acercó con lágrimas discretas. «Estás a salvo ahora». «No. Él todavía está enfermo», susurró la niña. Pero ya no solo. Días después, en una habitación más tranquila, el padre comenzó a recuperarse. Al enterarse de todo, pidió ver el teléfono. Al abrir la aplicación, descubrió que el dinero seguía allí, intacto. «Mi vida entera guardada en códigos digitales», murmuró, incrédulo. Pero lo que realmente lo hizo llorar fue ver los pequeños dedos de su hija aferrados a su mano. «Tú salvaste todo, pequeña. Hasta a mí». Ella sonrió, cansada pero feliz. «Yo solo recé, papá, y no dejé que el miedo ganara». La enfermera los observó desde la puerta, conmovida. «Hay almas que, incluso sin fuerzas, sostienen el mundo», susurró. Y la niña, que había limpiado los suelos del hospital con sus manos heridas, ahora sostenía el futuro en ellas. La prueba de que incluso la inocencia puede ser más fuerte que la codicia.